Bienvenidos a tu programa La Luz de tu Espíritu, desde donde transmitimos temas espirituales y desarrollo humano hacia todo el mundo. Saludos, mi querida familia de luz, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa y te saluda Angélica Leteriel, creadora del programa de podcast La Luz de tu Espíritu y fundadora de la escuela Conciencia Crística. Y mi querida familia de luz, hoy vamos a abordar un tema, seguimos en el festejo de estos maravillosos 10 años en los cuales he tenido el placer y el honor de crear podcast, contenido, temas espirituales y desarrollo humano para todos ustedes. Y vamos con el segundo tema que tú elegiste, mi querida familia de luz. Recuerda que esto lo hice a través de Instagram, que por cierto, si te interesa seguirme en mis redes sociales, vas a encontrarme en Facebook, en Instagram y en YouTube como Angélica Leteriel. Y de verdad es que es un placer hacerlo. Evidentemente tuve que buscar pues un título porque en realidad era bastante amplio, bueno, un poco amplio la inquietud de la persona que solicitó este tema. Y bueno, yo lo he titulado No conecto con Dios. Así, tan sencillo y tan fácil. Pero, ¿qué vamos a ver en esto, mi querida familia de luz? Pues bueno, vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con tus bloqueos en el tema de tu despertar espiritual, o sea, qué te viene bloqueando. Y por supuesto, el tema principal es me cuesta conectar con Dios, ¿sabes? Esto pareciera una pandemia, mi querida familia de luz. Esto es mucho más común de lo que te puedes imaginar y te lo dice tu servidora y alguien que continuamente todos los días estoy dando consultas, ya sea de tarot, de astrología, ya sea psicoterapia espiritual, la escuela, en fin, o sea, todos los días tengo contacto con N cantidad de personas y desafortunadamente, yo ya lo he comentado esto en programas anteriores, esto realmente es una pandemia, mi querida familia de luz, pero vamos a ver qué pasa detrás del escenario, ¿no? Que eso es algo súper importante y te vas a dar cuenta que va a ser muy fácil que tú puedas darle la vuelta y transformar todo esto una vez que escuches, pues evidentemente todo el programa. Así es que acompáñame, mi querida familia de luz, en este programa. Y antes de seguir continuando, quiero darte las gracias. Quiero darte las gracias por abrirme las puertas de tu mente y corazón. Gracias por escucharme, gracias por estar abierto, receptiva y receptivo en cada podcast. Porque sí, mi querida familia, los únicos podcasts que iluminan tu mente y tu corazón. Así es que si es la primera vez que me estás escuchando, bienvenido a este programa y gracias por sumarte a esta gran familia de luz, que con mucho amor, de verdad, comparto mis experiencias y comparto todo lo que está a mi alcance para poderte ayudar a que tú estés bien, a que puedas tener una vida maravillosa y que sepas que existe otro camino, que sí existe otro camino o muchos otros caminos que te van a ayudar a estar en conexión con tu propia divinidad, que vas a lograr estar en conexión con una mejoría en tu vida en todos los aspectos, material, económica, familiar, en pareja, en todo, mi querida familia de luz. Y si te gustan los podcasts y los disfrutas, ya sea haciendo ejercicio, caminando, haciendo de comer, tal vez estás en algún trayecto, en fin, no importa, estás viajando en autobús, en avión, pues bueno, también te invito a que me puedas encontrar en tu canal, mi canal, nuestro canal en Telegram como Angélica Leteriel Podcast. Así es que únete, ahí evidentemente también estoy mucho más activa cada semana dándote tips, compartiendo una N cantidad de información y que al final todo esto, mi querida familia,
insisto, tiene la finalidad de que tú estés bien, que todos estemos bien. El mundo nos necesita, mi querida familia, pero bien, luminosos, brillantes, transformados. Así es que vamos a continuar y antes también de continuar, vamos a conectar con esa oración que mucha falta a muchas personas les hace. Hagamos esta cadena de oración que cada que escuches este podcast o cualquier persona en el no tiempo de manera temporal se siga activando esta vibración, esta energía, fortalezca los corazones y las mentes de cada persona. Así es que te invito a respirar profundamente, inhalando por tu nariz y exhalando por tu nariz. Si puedes cerrar tus ojos, maravilloso, y si no, conecta conmigo a través de tu corazón y de tu mente. Amoroso Padre, Madre celestiales, en este día primeramente te damos gracias infinitas por cada una de las bendiciones que derramas en nosotros. En este día yo te pido que a través de tu Espíritu Santo, que a través de esa maravillosa sabiduría, Sofía, puedas tocar la mente y los corazones de cada uno de mis hermanos, para que puedan encontrar esa conexión y ese regreso a tu morada. Te pido a ti, Madre Divina, que a través de tu manto de luz, de tu amor, de tu dulzura, también toques el corazón y las mentes de mis semejantes, ayudándolos a florecer en su corazón, en su interior, tu amor, tu luz, apartando y ayudándolos, apartando todas esas creencias, todo aquello distorsionado que pueda haber en sus mentes, en su día a día, que les impide conectar contigo, con tu luz, con tu fuerza, con tu amor, con tu dulzura. Que tus ángeles divinos nos acompañen, y también pido y pedimos en unión de corazón a corazón que todos estos disturbios que están sucediendo a nivel mundial, que todos estos cambios y transformación en la cual estamos viviendo como seres humanos, esta gran depuración, esta gran purga, tengamos la sabiduría, el discernimiento, la claridad para poder resarcir y sanar nuestras acciones, nuestra mente, poder conectar con nuestro interior, con nuestra sabiduría divina y darnos cuenta de nuestros errores, de nuestras equivocaciones. Que nos puedas ayudar a tener esa fortaleza para poder detenernos ante nuestros sentimientos más bajos y ruines. Aprender a hacer un alto ante nuestra rabia, nuestra ofuscación, y podamos entrar en otra sintonía. Ayúdanos a poder conectar con estas frecuencias de quinta dimensión, desde el amor, desde la sabiduría y conectando también con nuestra Madre Tierra. Gracias, Padre, Madre celestiales, por habernos escuchado y por haber dado la orden de que esto así sea, conforme a la voluntad de cada uno de mis semejantes. Amén. Maravilloso, ¿verdad, mi querida familia? Pues sí, definitivamente, qué distinto se siente. Y de esto se trata, de entrar en esos estados de oración, mi querida familia de luz, los cuales yo te puedo asegurar que ahí está esa conexión con lo divino, esa conexión con Dios, con la diosa, y que finalmente hay cáscaras, clipots que probablemente te están impidiendo conectar con esa fuerza interna, esa fuerza que está en ti, que al final sabiamente los dioses supieron dónde colocarla, y es en nuestro interior. Así es que lo primero que yo te puedo decir, mi querida familia de luz, es que si estás escuchando este programa es porque en algo comulgas con este tema. El no conectar con Dios, tal vez yo desconozco cuál sea tu camino,
Tal vez en el pasado no tenías ningún problema en esa conexión con lo divino y tal vez hubo algo que hizo que se distorsionara y se transformara esa conexión. O probablemente nunca has estado en esa conexión y por algunas circunstancias que has vivido en tu vida sientes esa necesidad, pero te cuesta trabajo conectar. Simplemente pareciera que ahí hay un bloqueo, ¿no? Yo te sugiero que también escuches, hay un programa que hice hace un par de meses que lo titulé Dios y la religión. Yo te sugiero, porque son temas que van muy de la mano, mi querida familia de luz, y sobre todo que estamos en tiempos de gran transformación, incluso en el tema divino, en el tema religioso, dogmático. Así es que yo te pido que tengas una mente abierta y receptiva, que no me creas todo lo que yo te digo aquí, pero sí te pido que lo apliques, que vayas a tu interior, que lo reflexiones, lo medites y sea tu interior, tu sabiduría, quien te pueda responder. A lo largo de mi vida yo quiero comentarles algo. Yo me considero una persona, una mujer y desde niña extremadamente entregada a Dios. Tú no tienes una idea el amor y la entrega que desde... yo recuerdo haber tenido 5 años, 4 años y nadie, bueno, evidentemente aclaro, sí, nací en una familia católica, sobre todo papá, por el lado de papá era extremadamente católico, no fanático, pero wow, yo creo que después de mí, él fue la persona que yo conocí con una fe y una certeza brutal, brutal, familia de luz. Pero bueno, al final no porque yo lo viera, era porque yo copiaba, sino yo lo sentía. Y bueno, para mí, evidentemente, mis primeros años, hasta que él desencarnó, pues me manejé en un ambiente totalmente católico. Sin embargo, quiero aclarar que nunca me convenció, nunca realmente yo fui partidaria y con todo el respeto de la audiencia, de rezarle a santos y de comulgar y de pensar que tenía que haber alguien intermediario entre Dios y yo. Nunca fue así, siempre lo rechacé, aunque me veía obligada porque era menor de edad y pues porque pues así eran las reglas del juego en casa. Pero al final yo a mi manera, desde muy niña, yo buscaba esa oración. Al principio rezaba porque yo no sabía que existía la oración, eso sí, entonces yo rezaba pasajes bíblicos, rezaba algunas cosas, hasta que en la medida que yo fui creciendo, ahí más o menos entre los 17, 18 años, fue que yo empiezo a comprender desde mi propia psicología y sabiduría personal que había otra forma de conectar. Y ahí fue cuando yo fui descubriendo pues lo que conocemos como oración, que también ya hay un programa donde hablo acerca de qué es la diferencia entre el rezar y orar, ¿no? Y el rezo es algo que recitas y la oración es algo que nace y sale de tu corazón, como me acabas de escuchar hace un momento. Y de eso se trata. Yo soy más partidaria de tener una comunión, de una comunicación como cuando la tenemos con papá y con mamá, así. Entonces, bueno, evidentemente quiero que sepas que sí hubo una etapa en mi vida que atravesé una crisis religiosa, existencial, brutal con lo divino. Yo creo que he de haber tenido alrededor de unos 21 años más o menos, más o menos, no recuerdo exactamente mi edad, pero al final sí tuve una crisis muy fuerte de tal manera que yo me divorcié literal. Y de ahí surge y ahí platico un poco también mi experiencia en ese programa Dios y la religión, porque yo cometí el grave error catastrófico de haberme divorciado no solo de la religión, sino de Dios. O sea, yo saqué todo por completo. Fue un par de años de haber estado en la penumbra, en la oscuridad, en ese desierto espiritual en donde cero comunicación. Yo estaba enojada, yo me había divorciado, a mí se me habían caído los velos brutales sobre el tema cristiano y sobre muchísimas cosas que la iglesia había mentido y para mí fue catastrófico, familia de luz. Tú no tienes una idea, me rompió el corazón y eso me costó muchísimo. Entonces, sí te puedo hablar porque yo lo sé de lo que te estoy hablando porque lo experimenté,
qué es no sentir esa conexión con Dios, qué es sentir nada. Un hueco, un vacío, una apatía, qué hueva. Hay algo que quiere en mí, en mi interior, pero a la hora es, ay no, qué flojera, no lo siento, me cuesta, o incluso muy en automático, ¿sale? Finalmente, bueno, fue un proceso que doy gracias que con los años entendí que había sido necesario que yo tuviera esa catarsis tan terrible, porque yo tenía que sacudirme, yo, Angélica, tu servidora. No hablo que a todos les pase lo mismo, pero generalmente suele ser de esta manera. Yo tenía que liberarme de todo el dogma y de todas las ataduras y de todas esas cadenas mentales y creencias del infierno, el purgatorio y una N de situaciones que al final descubrí que me estorbaban. Entonces no creas que fue un proceso de un mes ni de dos, sí fue un par de años. Yo creo que en general me ha de haber llevado hasta que yo sané y me liberé de todo esto. Yo creo que aproximadamente unos 5 años, más o menos, familia de luz. Fue un proceso arduo que yo decidí hacer y que de alguna manera esa catarsis me lleva a conectar con otros caminos menos escabrosos, mucho más directos con lo divino, donde yo tenía una gran inquietud de entender qué pasaba, en cuanto más bien qué me pasaba a mí en un aspecto de mis capacidades psíquicas, ¿no? Cuando en una corriente dogmática estaba muy satanizado, muy castigado, y ahí fue una peregrinación por mi parte de comenzar a investigar, a tocar puertas, hasta que finalmente me encontré en mi propio camino, encontré lo que a mí me alimentaba y a partir de ahí, bueno, viene un desarrollo brutal a nivel espiritual por mi parte y regresando a ese sendero de conexión con lo divino, ¿no? Pero ya con una mentalidad de madurez, lo cual yo te voy a decir algo. Considero por mi experiencia personal y por las experiencias que yo he visto en mis alumnos que el tema de la conexión con Dios también tiene niveles de conciencia, familia de luz. Y es perfecto donde la persona esté, ¿ok? Dejemos de satanizar a las religiones, dejemos de, es que tú eres tal, tú eres tal, tú eres tal, no voy a etiquetar, pero sabes, las religiones principales. Y al final esas etiquetas nos hacen separarnos y pensar que hay N cantidad de dioses, cuando en realidad yo te voy a decir algo. Esa N cantidad de nombres en lo divino, tanto de dioses como de diosas, yo he llegado a un punto de comprensión en esa gnosis personal que son diferentes niveles de conciencia que como seres humanos atravesamos. Y somos como ese crecimiento de un bebé, que un bebé en ese nivel de conciencia, por supuesto hablando, concebimos a ese Dios muy en las nubes, sentado, castigador, tirano, sin misericordia, estando observando de qué forma va a afectar a sus hijos o los va a castigar, ¿no? Y bueno, a partir de esa mentalidad tan infantil, tan de bebé, pues bueno, podemos estar mucho tiempo atorados ahí, incluso vidas, y vamos progresando hasta que de pronto cada uno de nosotros dice, oye, yo creo que debe de existir algo más. Hay algo en mi corazón que me dice que Dios no puede ser esto. Y a partir de ahí, mi querida familia de luz, esto es algo que nadie te lo puede obligar, eso es algo personal, es algo inherente a nosotros, es un chip que está en nuestro interior que se llama alma, se llama esencia divina, que nos va llevando a cuestionarnos una serie de situaciones que vivimos, lo cual a partir de ahí nosotros vamos evolucionando y vamos transformando nuestra conexión con lo divino hasta que entendemos que hay un proceso espiritual, ¿no? Y cuando yo hablo de un proceso espiritual, yo hablo de ese vínculo entre nosotros y Dios. Entonces, es una labor que lleva un proceso en el cual hay que romper muchas estructuras y muchas creencias hasta que llega un momento en el que
esa mentalidad de bebé comienza a transformarse, comienza a ser una niña pequeña, luego entra en la adolescencia, se revela ante todo y no quiere saber de Dios y no quiere saber de nada. Después llega la juventud y cree que nunca va a haber consecuencias de todo ello. Se viven áreas demasiado oscuras que yo las viví en su momento, y después llega la etapa de la madurez, ¿no? Llega esa etapa donde dices, no, espérate, creo que ni uno, ni lo otro, ni lo otro, ni lo otro, y seguro hay algo más, ¿no? Entonces cuando nos cae esa madurez es como llegar a esa etapa de los 40 años, en el cual dices, no, seguramente esto es algo diferente, y ahí empieza un proceso de madurez a nivel divino, a nivel espiritual, y en donde comenzamos a desarrollar esa sabiduría interna, comenzamos a desarrollar nuestro criterio propio, y bueno, si ya me veo mucho más profunda, más en un aspecto filosófico, empezamos a desarrollar una gnosis personal. Pero no puede haber una gnosis personal si primero no hay un antecedente del conocimiento, ¿sale? Entonces, brevemente en este espacio te acabo de decir en muy corto tiempo, he resumido muchísimas cosas. Ahora, tú me puedes decir, bueno, Angélica, oye, ¿y qué? O sea, ¿esto a nivel biológico tiene que pasar? O sea, ¿yo tengo que llegar a 40 años para llegar a esto? No, fue una forma figurativa de decírtelo, ¿me explico? Esto incluso ya hay almas encarnadas que probablemente tienen 20 años ahorita, 18 años, 23, 15 años, 10 años, y ya vienen con un nivel de conciencia colocados más en ese adulto maduro, ¿ok? Lo cual no significa, esto no lo confundas con una edad biológica. Yo solo di como un referente, un ejemplo. En mi caso, pues yo atravesé esas crisis a muy corta edad. Lo que yo te comentaba, yo caí en ese estado de rebeldía y de traición y bla, 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 que sería la etapa del adolescente en esa creencia divina. Y en un lapso muy corto, que fueron 5 años, yo me catapulté e hice los procesos demasiado rápidos, familia de luz, hasta llegar como a ese punto de madurez. Ahora, el llegar a ese estado de madurez no significa que ahí para la cosa. Realmente hablar de Dios para mí es muy limitante, porque las palabras nos limitan. Entonces, más bien, esto se convierte en una actividad de nuestro día a día, en un estilo de vida que se vuelve trascendente y que se vuelve más allá de lo físico totalmente. Entonces, es un trabajo de por vida. Yo solamente estoy dando un poquito la antesala y hablando un poco o mucho de mi experiencia. Ahora, ¿qué es lo primero que yo te puedo sugerir? Lo primero que yo te puedo sugerir, no importa desde dónde vienes, cuál es tu situación, tu bloqueo, tu pleito con Dios, tu divorcio con Él, etcétera, etcétera, o con la religión, whatever, como tú lo quieras llamar. Lo primero que te voy a exhortar, y ya te lo acabo de mencionar, es que quiero que te cuestiones, ¿ok? Quiero que te cuestiones las siguientes preguntas. E incluso hagas, bueno, es más, te sugiero que de corrido escuches el programa y después lo vuelvas a escuchar con calma, con papel y lápiz a tu lado o pluma, para que vayas escribiendo. Entonces, la primera pregunta que te tienes que contestar es: ¿qué creencias tú tienes acerca de Dios? Por favor, no es que mi mamá me dijo esto, mi abuela, mi quién sabe quién, allá afuera dice. No, señora, no, señor. Quiero que contestes tú, que me estás escuchando, ¿qué creencias tienes acerca de Dios? Pregunta 2, quiero que te contestes, ¿qué creencias tienes acerca de la religión? Tuyas. Es que yo vi, es que no. Que tú hayas vivido, que tú hayas experimentado, que sean tuyas. ¿Ok? Das pausa y contestas. Venga. Después pasamos a la tercera pregunta. ¿Qué clase de creencias o acciones viste en tus padres? Y lo mismo. Aquí sí, ¿qué viste? ¿Qué te dijo mamá? ¿Qué te dijo papá acerca de Dios? ¿Sí? Eso es muy importante y quiero que las escribas. Después quiero que pases al punto 4.
¿Qué viste en tu entorno social? Aquí sí, ¿qué fue lo que tú viste en un tema religioso, ¿no? En un tema divino, en lo social? En la escuela, alrededor de tus adultos, cuando eras niña, niño, y en la medida que fuiste creciendo, ¿sale? ¿Qué fue lo que viste? Estas 4 preguntas, familia de luz, te vas a dar cuenta que al contestarlas, vas a descubrir que el bloqueo como tal es por creencias. Creencias que al final opacaron, perturbaron y disasociaron la verdadera conexión. Es que no puedo decir concepto porque estaría yo muy intelectual, pero bueno, trabajemos un poco en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Tu concepto acerca de Dios. Lo que pasa es que Dios no es un concepto. Dios es un sentir, Dios es un saber, ¿ok? Y no es una fe ciega, es un saber y un sentir. Ahí tienes un lingote de oro para que lo apliques. Entonces, te vas a dar cuenta que eso que hay, que respondiste, ahí están las causas por las cuales tú no puedes conectar con Dios, tú no puedes conectar con tu desarrollo espiritual. Es un tema extremadamente extenso, familia de luz. Yo estoy haciendo lo más concreto, lo más sintetizado posible, porque hay una N cantidad de variantes. Puede ser que tú me digas, bueno, Angélica, es que ¿qué crees? Que en mi casa nunca se habló de Dios. O sea, se sabía, o yo sabía que mis papás creían en algo, pero yo no crecí, nunca fui a una iglesia, nunca fui esto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una carencia de conexión, la cual tú tienes que desarrollar. En cualquiera de los casos, incluso que me digas, no, es que yo crecí con una familia muy fanática o muy incongruente, ¿verdad? Que tú dices, bueno, es que yo veía que iban a la iglesia, whatever que haya sido la religión, y tú veías que como niña o como niño que después de ahí, pues papá tenía una incongruencia brutal, tu mamá una incongruencia brutal, y tú dices, estas son patrañas, son porquerías, no me sirve y bye. Lo cual, por eso es que te digo que escuchar el podcast Dios y la religión, de hecho, si me estás escuchando en Spotify o me estás escuchando en iTunes, ahí lo vas a encontrar, y si no, entra a mi página web www.angelicaleteriel.com y en el blog de podcast, ahí lo vas a encontrar, ahí lo vas a tener y desde ahí lo puedes escuchar. ¿Sale? Entonces, porque esto va de la mano. Entonces, cualquiera que sea, porque hubo ausencia de Dios en tu familia, porque hubo exceso de Dios o de religión en tu familia, porque viste muchas incongruencias, etcétera, 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 al final todo es una creencia que tú no has sabido eliminar de tu vida y que no te has hecho cargo de transformar. Porque es tu deber, o sea, tu deber me refiero porque por algo lo estás escuchando. Entonces, si eso es lo que tú quieres, no porque alguien te esté obligando, tienes que hacer una limpieza de esas creencias, tienes que hacer una purga. Sí cabe que te lo mencione, aunque no lo iba a hacer, pero sí lo hago porque lamentablemente el hombre siempre quiere culpar y siempre quiere echarle la bolita a algo más. Es que un 1%, es decir, el 99.9% de la desconexión con Dios, los bloqueos con Dios, el me cuesta trabajo conectar, no conecto, etcétera, etcétera, vienen de estas preguntas, o sea, de creencias. Solo un 1% de toda la humanidad es porque trae memorias no resueltas de vida pasada. O sea, es como encontrar una aguja en un pajar. Así es que ni te metas de brayes en la cabeza de, y seguro es por eso. Puede que quepa la posibilidad en ti, pero no lo creo tan abiertamente, ¿ok? Sin embargo, es como lo que a mí me pasó, por una cantidad de creencias y por situaciones que en mi caso se cayeron bolas, o sea, pues fue un chascazo brutal, ¿no? Entonces la caída fue muy dolorosa, pero el regreso fue maravilloso y fue mucho más fuerte de lo que ya antes sabía. Ahora, ¿qué te sugiero? ¿Que ya contestaste? ¿Ya tienes las respuestas? Bueno, primero que nada, lo primero que te pido es que tienes que desarrollar criterio propio. Quítate la creencia que aquí alguien te tenga que hablar de Dios o te tenga que convencer quién es Dios. Por lo menos conmigo estás con la persona equivocada. Yo no te voy a convencer de quién es Dios,
ni mucho menos, porque eso es algo personal. Así es que tienes que hacer un trabajo interno para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que yo te sugiero hacer? Que al final te estoy hablando desde mi propia experiencia. Primero que nada, entender que vas a desarrollar un criterio propio. Que si te vas de boca, no pasa nada. Te rompiste la boca, te limpias la sangre y vuelves a caminar y lo vuelves a intentar. Esto es prueba y error, señoras y señores, porque lamentablemente vivimos en un mundo occidental donde el hemisferio izquierdo gana brutalmente la lógica y la razón, y Dios no es ni lógico ni racional. La parte divina es sabiduría, como lo dije, y corazón, sentimientos, sensaciones. Entonces, finalmente, ¿qué es? Bueno, para que salgas de tu ignorancia, sí, porque al final todo esto es ignorancia. Para que salgas de esa ignorancia, tiene que ser a través del conocimiento. Pero ese conocimiento no es que vas a ir a tocarle la puerta a una persona que está peor o igual que tú. No. Mi sugerencia, ¿sabes? Si me conoces, sabes cuál es mi dinámica. Es ir siempre a las fuentes. O sea, yo aprendí que aquel que supone y aquel que es ciego no puede guiar a otro, más que ese ciego guía a otro ciego. Entonces, la única forma que tenemos para poder descubrir los niveles metafísicos, los niveles espirituales, es a través de mi propia experiencia. Y así me equivoque, no importa, soy yo, no tú, ni le voy a echar la culpa a alguien más. Entonces, lo primero que te invito es a leer. Tú vas a decidir qué vas a leer. Yo no sé cuál es tu situación. Si yo la conociera, te puedo asegurar que sería más directa. No lo sé, pero empieza a leer. O sea, puedes empezar a leer desde, no sé, por tu propia cuenta, libros mucho más fuera, digamos, hablando desde el punto de vista judio-cristiano, pues libros como libros gnósticos, los evangelios apócrifos. Puedes incluso también irte a otras vertientes, el budismo, el hinduismo, ¿no? El Bhagavad Gita. O sea, vete a las fuentes, muchachos. Eso es muy importante. Porque a partir de ahí es que tú estás en esa búsqueda. Entonces Dios está en todas partes. Yo soy de esa creencia que Dios está en todo. Dios no está peleado con la materia. Dios está en el cuerpo de cada uno de nosotros, está en la naturaleza, está en los animales, está en las plantas, está en todo. Pero esa es mi experiencia y esa es mi verdad. Tú tienes que desarrollar tu verdad, pero una verdad que ya no esté basada, por supuesto, en las respuestas de las 4 preguntas. Entonces, tienes que hacer ese trabajo. Después de ello, cuando estés leyendo algún libro, medita. Esto es maravilloso, o sea, lamentablemente, vuelvo al punto, como occidentales, queremos bebernos los libros, bueno, ese es en el mejor de los casos. Lo peor es, quiero googlear, quiero San Google, quiero San YouTube y que alguien más me lo diga. Lamentablemente es que también encontrar personas serias en este camino es como encontrar una aguja en un pajar. No significa que no estén allá afuera, porque si no, no me hubieras encontrado a mí. Pero la realidad de las cosas es que no es tan fácil. Entonces es más fácil que caigas en trampas y en distorsiones de creencias de otros. No, yo quiero que desarrolles tu propia creencia, tu propia gnosis, y este es el camino. Si de verdad quieres entrar en un estado de madurez. Si no quieres, pues mira, deja de escuchar el programa y se acabó. ¿Para qué pierdes tu tiempo? Te soy súper honesta, porque esto es un trabajo arduo. Meditar es, ok, estoy leyendo, por ejemplo, el Bhagavad Gita, a ver, quiero encontrar a Dios, a ver si para mí Él está aquí o ella está aquí. Y lees un par de páginas, terminas y antes de levantarte, cierra tus ojos y medita respecto a lo que leíste. Pregúntale a tu interior, ¿no? A ver, corazón, o ser superior, o mi espíritu divino, ¿qué me dices de esto? ¿Resuena conmigo? ¿Resuena con mis memorias? ¿Resuena con mi evolución? ¿O no resuena? No, pues no, me incomoda, y sigues, y bueno, ¿sabes qué? Tú vas a decir, no, este no es mi camino, venga, vas al siguiente, y haces lo mismo, hasta que va a llegar un momento en el que tú vas a sentir esa conexión. ¿Cómo saberlo? Porque vas a sentir mucha paz, mucha armonía, y porque ese conocimiento o esa filosofía de vida te va a llevar a evolucionar, te va a llevar a unificarte.
todo aquel conocimiento, incluyendo religión, que te separe, te desfragmente, te divida, te diga que esto es bueno, esto es malo, esto es pecado, bye. Sigue siendo lo mismo, y perdón mi expresión, pero la misma gata nomás revolcada. No es así, porque la concepción de lo divino va mucho más allá de todo esto. Entonces tiene que ser un camino, una filosofía de vida que te una, que te incite, te invite a evolucionar, a trascender tus propias creencias, que te ponga a trabajar, que te ayude a cuestionarte. Eso es maravilloso. Entonces, mientras tú llegues a ese punto evolutivo y te ayude a desarrollar tu criterio propio y a desarrollar tu individualidad, dale, así sea la piedra en la que creíste, sigue por ahí. El único que te puedo decir que son claves muy importantes. Por el otro lado, reflexiona. Carajo, usa tu cabeza, usa tu cerebro. Por algo Dios nos dio un cerebro. Entonces, reflexiona al respecto y tú vas bajando tu propia información. Tú vas, obviamente, desarrollando ese criterio. Otro punto importante que yo te invito que hagas es conecta con la Madre Tierra. La Madre Tierra en cualquiera de sus reinos, ya sea el bosque, ya sea el mar, ya sea hacia el río, no importa, la montaña, el desierto, cualquier nivel de nuestra Madre Tierra, ella es el órgano, no sé cómo llamarlo, el ser vivo más antiguo incluso que nosotros, que yace una gran información en ella. Y ella sabe todo lo que tú careces y yo carecemos de conocimiento. Entonces, ve a la tierra, medita, reflexiona, simplemente no sabes hacerlo, siéntate y quédate en silencio, contempla el paisaje, contempla el cielo, contempla las nubes, el sol, el atardecer, la noche, la luna, las estrellas, lo que quieras. Y pregúntate, ¿dónde está Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué es lo que para mí es Dios? Y en ese silencio la respuesta va a llegar, porque esa respuesta está en tu interior, no está afuera. A partir de todo esto, muchachos, créemelo que vas a conectar sí o sí. Aquí no hay manera y nadie puede venir a decirme es que no lo he podido hacer. Si no lo has podido hacer es porque no has echado el 200% de tu energía en esto. Porque como todo bloqueo, tibia la situación, nunca lo vas a lograr. Cuando uno tiene un bloqueo en un área, señoras y señores, tenemos que poner toda la carne en el asador y toda la leña al fuego. Tenemos que hacer que ese fuego de nuestra voluntad arda tanto o más que el bloqueo que tenemos. Solo así nos vamos a lograr garantizar que esa respuesta va a llegar. Pero si lo haces un día, 20 no, otro día más, 15 días no, bye. O sea, no vas a tener resultados. Entonces no puedes decir que no cuando fuiste tibio, tibia en esa situación. ¿Qué va a suceder? Pues el milagro interno, que vas a conectar, vas a encontrar a Dios en ti y lo más importante es que a partir de ahí vas a empezar a desarrollar tu camino espiritual. Y a partir de ese desarrollo espiritual que no es más que el resultado de esa conexión con lo divino como tú lo has concebido, esa oración, esa entrega, esa comunión, de la mano, casi te lo puedo garantizar, vas a conectar con tus capacidades psíquicas. Que esa es la etapa mayor, cuando de pronto empiezas a descubrir que tienes sueños premonitorios, sueños revelatorios, cuando de pronto empiezas a descubrir que tu clarividencia se agudiza, empiezas a percibir el mundo más allá de lo físico, y ahí es donde entra otra etapa. Ahí entra ya una etapa donde tú tienes que tener un entrenamiento con la persona que tú elijas, pero que realmente sea una persona que te ayude en tu desarrollo espiritual para fortalecer
y conocer tus capacidades psíquicas. Eso es muy importante y eso no te lo puede enseñar a alguien que no sea una persona clarividente psíquica o psíquico. Esto es súper importante. Desafortunadamente hay mucha gente que abusa de esto porque son temas que no pueden ser fundamentados desde una parte física, científica. Sin embargo, cuando una persona tiene un desarrollo psíquico, por lo menos mediano o inicial, puedes percibir, tú puedes sentir a través de tu intuición si esa persona es fidedigna o no lo es, si esa persona te va a poder ayudar o no te va a poder ayudar. Que si bien es cierto, lo puedes hacer por tu cuenta, por supuesto. Esto va a depender de tu madurez, de tu evolución, no solo espiritual, sino también de tu evolución mental, psicológica, emocional. Si tú lo puedes y decides hacerlo por tu cuenta, adelante, hazlo. Pero si tú dices, ¿sabes qué, Angélica? Me cuesta, no pasa nada. Encuentra una persona, no necesariamente tiene que ser conmigo, que yo te puedo exhortar. Sí, puedes entrar a uno de mis cursos, que es el Despierta tus habilidades psíquicas. Ahí te enseño de la A a la Z todo este tema que te estoy hablando, pero puede ser que no sea yo, puede ser que sea otra persona, puede ser que encuentres a esa persona en NX lugar y adelante. Lo que aquí importa muchas veces es que el poder tener a esa persona, llámale maestra, llámale coach, dale el nombre que tú quieras, que te va a ayudar, que te va a facilitar el camino, que te va a ayudar a evitar que caigas en ciertos agujeros un poco negros, ¿no? El cual, pues bueno, lo único que va a hacer es que no te demores tanto. Pero al final, Angélica, ¿es posible que por mi cuenta yo desarrolle mis capacidades psíquicas? La respuesta es sí, por supuesto. ¿Sale? Así es que, mi querida familia de luz, así de fácil, así de sencillo es. Pero claro, los tips son muy fáciles. Aquí el punto es que lo hagas con conciencia. ¿Cuánto te va a llevar? No lo sé. Eso va a depender de ti, va a depender de tu constancia, de tu tenacidad, de tu perseverancia y va a depender de que estés a la altura de ese bloqueo para desbloquearlo. Solo tu alma y tus guías espirituales están esperando que tú des el paso y ellos, créemelo, te van a ayudar a agilizar el proceso. Porque al final en los planos espirituales, mi querida familia de luz, no se puede sobornar. De hecho, la única manera que tenemos para conectar y tener acceso a esa sabiduría divina que va más allá de los libros, que va más allá de las palabras de cualquier ser humano, incluyendo las mías, se tiene que ganar. Se tiene que ganar y esos, yo le llamaría puertas o ventanas, como tú lo quieras llamar, pero son puertas que se van abriendo y se van abriendo con base a tu nivel evolutivo. Son como escalones y esas escaleras que vamos todos ascendiendo es porque cada escalón te lleva a un reto, te lleva a un proceso y ya lo pasaste, ahora tienes acceso y se te abre en automático la siguiente puerta. Pero si no lo haces, no se va a abrir la otra puerta y no importa que le vendas el alma al diablo, que hagas brujería negra, que vayas con el mejor brujo del no sé, de Catemaco, de África, de donde tú quieras, no lo vas a tener. Y si forzas las cosas, probablemente lo que te vas a topar es con un egregor y con una energía que te va a mentir, que te va a distorsionar y te va a alejar del camino. Así es que, ojo, mi querida familia de luz, con todo esto. Ha sido un placer estar contigo. Deseo con todo mi corazón que esto te haya dado un montón de claridad y de sabiduría. Y lo más importante, aplícalo, mi querida familia de luz. Y recuerda, si te interesa estar más en contacto conmigo, me encuentras en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube como Angélica Letelier y en mi canal, tu canal de Telegram como Angélica Letelier Podcast. Pues mi querida familia de luz, nos estamos escuchando en el próximo programa. Que Dios te bendiga. Bendiciones.